nuevamente delante de ustedes, mis hermanos, sabiendo que la cuenta regresiva inicia en este trimestre y uno sabe que es un privilegio el poder exponer la palabra de Dios, pero más cuando estamos en esta oportunidad de prepararnos y también de ser evaluados. Tenemos la oportunidad de aquí corregir muchas de las cosas que tal vez ya después no va a ser posible hacerlo o que alguien va a tener la confianza de decirlo. Vamos en esta mañana a ver un tema en el cual vamos a encontrar en la carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 6, en donde vamos a tener los 3 puntos de la lección desde el versículo 17 en adelante. De hecho, la lectura la podemos tener desde el verso 10 hasta el 20, pero en el versículo 17 vamos a tener 3 puntos en los cuales vamos a ver la espada del Espíritu. Vamos a encontrar la armadura de Dios. Como todo cristiano, en la mente de Dios siempre nos ha dado la oportunidad de estar debidamente equipados. Pero tenga en cuenta una cosa, mi hermano o mi hermana. Desde el momento en que usted se paró enfrente de los hombres y declaró que Jesucristo era el Hijo de Dios, que iba a ser su Señor y que nosotros íbamos a ser súbditos, desde ese momento usted se echó a cuestas un enemigo poderoso. Cuando fuimos revestidos en las aguas del bautismo y perdonados de nuestros pecados y siendo añadidos a la iglesia porque ya somos santificados, entonces hay un enemigo poderoso que nos va a querer apartar o desviar de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo efectivamente nos da en la descripción del versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces es una declaración de guerra en la que nosotros debemos de estar equipados con las armas que Dios nos ha dado. Hay un instrumento muy eficaz que usted y yo debemos de portar siempre en cada una de las batallas que libramos con el estandarte de que somos cristianos. Esto es la palabra de Dios. Para entender esto, nos dice primeramente que el equipo está perfectamente acondicionado. Tenemos un escudo, el cual nos va a ayudar para que los dardos del maligno no puedan penetrar. Tenemos la oportunidad de tener una coraza. Tenemos un yelmo de la salvación que cuida y protege lo que es más débil para muchos, que es la cabeza, pero también donde entran todos los pensamientos, donde va a discernir también el maligno, buscar y tratar de que los alejemos. Está el calzado de los presos del Evangelio, en donde cada uno de nosotros debemos de ver que Dios ha hecho su trabajo perfectamente y nos ha acondicionado, pero hemos olvidado algo: la espada del Espíritu que tenemos, que es a través de la palabra. El escritor a los Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos lo dice, que tenemos una espada de 2 filos, que es viva y eficaz, es más cortante, y se nos ha olvidado esto. En antaño el cristiano era reconocido porque tenía en mente las palabras de Dios, contendía abiertamente, como dice Judas 3, y ciertamente las personas reconocían quién era un verdadero soldado de Jesús, porque presentaba con denuedo la verdad. Para muchos, dice el escritor, el apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, que para muchos es locura. Cuando uno les presenta el Evangelio, les dice que el Hijo de Dios vino y sufrió por ti y por mí, y fue llevado a la cruz del Calvario, y como que lo describe Isaías capítulo 53, dice: como oveja fue llevado al matadero y enmudeció. Nosotros debemos de recordar que tenemos un Dios poderoso que nos ha dado el equipo perfecto para contender contra estas personas que tal vez no entienden el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1 versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces la espada del Espíritu es que nosotros conozcamos perfectamente cómo la herramienta que Dios nos ha dado es para traspasar. Ningún arma puede entrar en el entendimiento y el discernimiento del hombre como es la espada que Dios nos ha dado. Nos dice más adelante, también eso lo entendió Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muchos nos identificamos con el apóstol Pedro. Somos de un carácter temperamental, somos listos para ir y confrontar la batalla, pero si vemos cada uno de los tropiezos como aprendió Pedro, seguramente entonces en su primera y segunda carta reconocemos cómo él nos dice cómo es que el cristiano va a sufrir, pero va a tener la oportunidad de alcanzar la meta cuando está contendiendo con una fe segura.
Vemos que esta espada, nuevamente en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. ¿Cómo es que vamos a llegar con esta espada al discernimiento del pensamiento del corazón? Bueno, Simeón tuvo la oportunidad de haberle dicho en profecía que él no iba a ver la muerte hasta no ver al Salvador en sus manos. Se le presenta el Salvador y él dice, es una espada, traspasará su alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El salmista también nos dice en el Salmo 44, 21, que Dios conoce los secretos del corazón. Hay una historia muy hermosa que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, en donde se le presenta a un profeta comentando la historia diciendo, había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía inmensidad de ganado, pero el hombre pobre nada más tenía una corderita, la cual él cuidaba, él sustentaba, él la tenía siempre con mucho cariño. Pero viniendo un visitante, el hombre rico se encontró en la necesidad de presentarle banquete, y ese hombre va y toma la cordera del hombre pobre, la mata y se la ofrece. Inmediatamente esta persona, conocedor de la ley, le dice, este hombre no usó de misericordia, este debe de morir, vive Jehová que él debe de morir. Pero dice el profeta Natán a David, ese hombre eres tú. Cuando da exactamente en el pensamiento, en la intención de un hombre que conocía la ley y que ya había juzgado, pero que ahora se encuentra con la palabra exacta que dice ese hombre eres tú, ¿cómo es que su pensamiento ha de haber estado en amargura? ¿Cómo es que la palabra fue viva y eficaz y penetró? Porque vemos cómo él más adelante en angustia, en perdón, clama porque sabe que había cometido un pecado, sabe que él había transgredido la ley de Dios, pero ahora vemos cómo realmente la espada del Espíritu sí traspasa. Una vez que hemos también conocido ahora nosotros, para David era la ley, para nosotros es el Evangelio. En Efesios capítulo 4 nosotros vemos la relación del Evangelio, cómo es que también se nos ha revelado, cómo es que también nosotros estamos viendo a través de ese esquema de redención, cómo el propósito eterno de Dios era traer a los hombres el poder ellos tener en mente lo que es el misterio del Evangelio. Capítulo 3 nos dice, porque por medio de la revelación nos fue creado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahora ese misterio es que leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cuando nosotros vemos que ahora el misterio del Evangelio es el poder de la espada que nosotros que tenemos que contender, vamos a ver el segundo punto, que es también poder contender con denuedo. La palabra denuedo viene del griego parecía, que quiere decir predicar con convicción, con seguridad, con convencimiento, confianza sin ninguna vergüenza, sin timidez, con franqueza. Hablando abiertamente y valerosamente. Cuando viene el hombre con su pensamiento, cuando viene la persona a tratar de ponerte su idea, uno lo escucha, pero tiene la espada y la va a trazar con precisión y le va a decir, ok, este es tu concepto. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a pasar tu pensamiento por el filtro de la palabra de Dios y vamos a ver si es cierto o si es verdadero tu pensamiento con el pensamiento de Dios, porque recordemos que la palabra es viva y eficaz y tiene un concepto. Decirnos quién es Dios y qué quiere que yo haga. Con esto en mente nosotros entendemos lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros, pero a través del poder del Evangelio, a través de esta espada, nosotros vamos a trazarla con precisión y la vamos a poder también entender. El libro de los Hechos da inmensidad de ejemplos a través de lo que nosotros podemos conocer, de lo que es la palabra que es viva y eficaz, como en Hechos capítulo 4, versos 29 y 30, Pedro y Juan saliendo después del concilio, después de haber sido amenazados y amedrentados de por qué están predicando el nombre de Cristo, ellos valerosamente siguen hacia adelante y están en oración y de nuevo confiando en la palabra de Dios. Más adelante, Hechos capítulo 14, versículo 3, Pablo y Bernabé se encuentran en Iconio. También ellos están predicando la palabra con seguridad y de nuevo, y saben y confían en el Señor porque tienen la oportunidad de poder enseñar eficazmente. Siempre va a haber oposición. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, Pablo nos lo indica, que siempre hay hermanos, hay personas que van a oponerse, pero hay que sufrir y hay que anteponerse a esto porque la verdad tiene que ser predicada. Efesios capítulo 6, versículo 20 nos dice, cuán hermoso es ver el pensamiento de Dios cuando es reflejado en sus siervos. ¿Qué podría decir? Bueno, Pablo ya está encarcelado.
Es cierto que ha hecho 3 viajes misioneros, es cierto que ahora él ha predicado, pero ahora él ya no puede ser libre para poder ir a exhortar a las iglesias. ¿Qué es lo que hace? Lo vamos a ver en este porque Pablo escribe cartas estando prisionero, conocidas como las cartas de la prisión, pero cuán necesidad, aliento y exactitud y confort da a los hermanos al momento de estar leyendo estas cartas. Y todavía ha traspasado el tiempo y nosotros lo tenemos. Una confianza, un denuedo para poder ser guiados por el Espíritu, que es la espada espiritual, que es la palabra de Dios, que nos lleva siempre a tener la convicción y la seguridad. Vamos a ver como tercer punto, una vez que hemos visto que tiene poder para conocer el Evangelio, también tiene poder para hablar con denuedo. Y por último, se nos ha olvidado casi siempre el plan de salvación, siempre llegamos hasta el bautismo y luego se nos olvida que es perseverar. Pero la perseverancia también va acompañada con la espada del Espíritu, porque debemos de contender siempre abiertamente. Dice Colosenses capítulo 4 versículo 2, perseverando en oración y velando en ella con acción de gracias. Aquí le está hablando ciertamente a los amos, pero también los amos tienen una responsabilidad del siervo de cuidarlo y de también ver que aunque nosotros somos súbditos, tenemos un Señor que nos ama, pero que nos está diciendo que debemos de ser perseverantes en llegar hacia la meta. El Proverbista capítulo 23 verso 17 nos dice: perseverar en todo tiempo, en temor de Jehová todo el tiempo. Ahora, perseverando también nos dice el apóstol Juan en su segunda carta, en el versículo 9, que hay aquellos que se desvían de la doctrina, aquellos que entonces niegan al Hijo, y aquel que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Vemos que él contendió abiertamente con los gnósticos, las personas que ya habían querido alcanzar un conocimiento superior, pero que al momento que lo traemos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no hay conocimiento humano que lo pueda sobresalir, sino la palabra de Dios siempre va a ser victoriosa. Vemos también una bienaventuranza que nos da Santiago capítulo 1 versículo 25, dice: bienaventurado aquel que es perseverador en hacer y oír la palabra de Dios todo el tiempo. Nosotros debemos perseverar porque estamos aquí ahora como predicadores. Tenemos que ser consistentes, tenemos que confiar en la espada del Espíritu, tenemos que interiorizarla todo el tiempo, porque si no, las personas inmediatamente van a saber dónde está nuestra confianza o dónde también nosotros nos podemos ir. Ya para concluir, mis hermanos, hemos visto que la espada del Espíritu tiene poder para dar a conocer el Evangelio. Hemos visto que la espada del Espíritu debe ser hablada con denuedo, con confianza, con seguridad, pero también debe ser acompañada de oración y perseverancia. Un poquito más con lo de perseverar, pues sabemos que debemos de orar en todo tiempo, no dejando también nosotros de poner todo en manos de nuestro Señor, porque Él es el que nos da y nos guía siempre para poder continuar hacia adelante. Que Dios nos bendiga.